de repaso. Sí, bastante. Bien, entonces, ¿qué es lo que estuvimos haciendo en la última sesión? Ya empezamos a ver mallas. ¿Empezamos a ver mallas? Sí, ¿no? El supernodo, ¿no? El Oh, sí, supernodo, perdón. el supernodo sí. Supernodo. El supernodo sí. Por ahí se quedó también pendiente solución de un ejercicio, más bien del sistema matricial de un ejercicio, del ejercicio que estaba haciendo su compañera Cintia. Quedamos que lo iban a resolver. ¿Cuánto les dio el ejercicio? ¿Cuánto les dio la respuesta? ¿Sí lo resolvieron? Nos dio un sistema de 4x4, ¿sí lo recuerdan? Sí. ¿Quién lo resolvió? ¿Por qué método lo resolvió? Ay, por ahí dijeron que habían estado estudiando, pero sospecho que no es mi materia la que estuvieron estudiando. Por lo que veo, no hicieron la tarea. Bien, aquí yo lo resolví por el método de Kramer para un determinante, bueno, para dos determinantes de 4x4. ¿Sí ven en la pantalla la imagen que les estoy presentando? Sí, Entonces acá tenemos, Sí, aquí tenemos nuestro sistema matricial y acá tenemos entonces que desde el inicio para este ejercicio se había identificado que la incógnita, que es BP, consistía en el voltaje 2, o en el caso de su compañera, creo que sí la había dejado así nombrada como BP. Para el planteamiento que hice aquí, entonces BP es el voltaje en el nodo 2. De acuerdo a Kramer, voy a encontrarlo con el determinante 2 entre el determinante de las coeficientes o de las resistencias. Entonces tengo aquí mis dos determinantes. Aquí los signos más, menos tienen que ver con el método que voy a usar para resolver los determinantes. El método es menores y cofactores, que se los presenté en su forma general la vez pasada cuando veíamos el apunte sobre solución de sistemas. Entonces, ¿este método en qué consiste? Lo que hago es tomar, puede ser renglón o columna, cualquier renglón, cualquier columna, tomo este elemento, por ejemplo, como el pivote, y acá lo dejo, y lo que se va a generar es que al cancelar este renglón y esta columna, se genera un nuevo determinante que es el menor, y que lo escribo por acá, es 0 menos 25,600, acá está, 4, 6 menos 20, 0 menos 5 y 21. En el siguiente caso, el siguiente elemento, voy a asignarle al resultado de esa operación un signo menos. Tomo entonces ahora como pivote, que es el 400, elimino su renglón, elimino su columna y se genera entonces otro menor, que es el de 500, 4, 6 menos 20, 0 menos 5, 21. El resto de los elementos, pues no tiene caso trabajarlos porque son ceros, y 0 por cualquier cantidad me va a dar 0. Entonces nada más voy a resolver, de hecho, dos determinantes. ¿Cómo hago esto? Pues aplico la misma regla para el menor, dejo afuera mi factor, que es 3, entonces ahora voy a tomar como pivote, vuelvo a hacer lo mismo, como todo multiplicado por 0 es 0, pues ya no lo pongo, nada más aquí lo pongo como 0, continúo con el segundo, aquí el signo va a ser negativo, entonces ahora tomo al 4, aquí está el 4, y se va a generar un nuevo menor, que sería quitando este renglón y esta columna, entonces el otro menor es 25,600 menos 5,21. Aplico el producto cruzado, 25 por menos 25 por 21, acá lo tengo, ¿sí? Y menos 600 por menos 5, acá está. El otro producto, que sería con 0, pues ya no lo hago, aquí nada más lo indico, y entonces este sería el resultado del otro menor que voy a trabajar. Me voy con el segundo término, que serían menos 400, aquí lo tengo, y ahora resuelvo el determinante menor que me resultó. Tomo como factor el 5, elimino renglón y columna, y ahora me queda 6 por 21, aquí está. Bueno, 5 sigue siendo mi factor, lo pongo afuera, serían 6 por 21, menos 20 por 5. Recuerden ustedes que los productos de arriba hacia abajo son positivos y los de abajo hacia arriba son negativos.
Continúo y tomo el siguiente factor, que sería 4, elimino renglón y columna, y entonces aquí se me genera un menor de 0, 0, menos 5 y 21. Como tengo dos elementos 0, pues yo sé que ese producto va a ser 0. De aquí entonces lo único que hago después es hacer las operaciones y finalmente mi determinante 2 me da menos 81.700. Voy con el determinante delta, que es el de las resistencias. Entonces sigo el mismo procedimiento. Acá en el determinante de las resistencias tomo como factor 3, genero un menor al eliminar este renglón y esta columna, y entonces el menor me queda como menos 1, 11, 0, 4, 6, menos 20, 0, menos 5, 21. El siguiente elemento que voy a tomar, el siguiente factor es, cofactor es menos 1, elimino renglón y columna, y me queda entonces el menor 5, 0, 0, menos 4, 6, 20, y 0, menos 5, 21. Aquí entonces hago las operaciones. Este es mi cofactor. En el determinante de 3 por 3 tomo este como cofactor ahora. Este es menos 11, lo dejo acá afuera y hago los productos cruzados. 6 por 21 menos 20 por menos 5. Me da 100 positivo, pero el producto hacia arriba es negativo, entonces acá me da menos 100. Tomo el siguiente elemento con un signo menos, y entonces aquí se genera un menor que sería eliminando renglón, eliminando columna, me queda menos 1, 21 y ceros, ¿sí? Acá está. Ahora tomo el segundo menor que me resultó con su factor. Menos por menos más, este es 1. Ahora mi factor es 5. Y elimino renglón columna, multiplico 6 por 21 y menos 20 por 5, y acá está mi resultado. El siguiente cofactor es 4, elimino renglón columna, me da aquí 2 ceros, entonces lo demás me va a dar 0. Hago las operaciones correspondientes y el determinante me da 476. Realizo la operación de 81.700 entre 476 y el resultado es 171.63. Si no mal recuerdo, por ahí les di un resultado como de 114. Ese deséchenlo, ese resultado está mal. El resultado correcto es este. Entonces, esa es la forma de trabajar la solución de determinantes de 4 por 4. ¿Sí vieron este método en álgebra lineal? Sí. Entonces, sí lo recuerdan bien, entonces supongo. Sí, Miss. Sí, mi. Correcto. Bueno, entonces, esta es otra opción para resolver nuestros sistemas de ecuaciones. Y como bien habían dicho, por ahí ya habíamos empezado con supernodo. Entonces vamos a abordar nuestro archivo de Jamboard, donde tenemos los ejercicios. Entonces ahorita lo vemos. ¿Sí están viendo en su pantalla en la pizarra? Sí, Miss. Sí, Miss. Bien, entonces hacemos un recorrido con lo que ya hemos resuelto. Este es el primer ejercicio que veíamos la vez pasada de supernodo. Este es el segundo. Este es el segundo ejercicio. Entonces aquí tenemos, sigue siendo subtema 2.2, supernodos. Análisis de circuitos con fuentes de voltaje. Ejemplo 5. A, Y, B1, B2 y B3 en el circuito mostrado en la figura aplicando el método de nodos. Entonces, en términos generales, ¿cuál es la metodología que seguimos para aplicar nodos? ¿Cuáles son los pasos que los hemos estado repitiendo y siguiendo? Primero rotulamos. Verificar los nuevos principales. Bueno, sí. Primero identificamos el número de nodos y después rotulamos. Aquí afortunadamente ya están marcados los nodos y el nodo de referencia. Entonces aquí tenemos que, aquí mi nodo de referencia, ya sabemos que, ¿cuánto vale el voltaje en el nodo de referencia?
¿Cuánto vale el voltaje en el nodo de Cero. referencia? Cero. Cero, ¿no? Cero. Cero, ok. Cero sí, vale cero. Bien. Y entonces ahora, ya identifiqué, bueno, ya están identificados los nodos, ya están rotulados, ya tengo el nodo de referencia, y ahora tengo que ver si tengo presente un supernodo. Para que exista un supernodo, ¿qué debe de suceder en el circuito? ¿Cómo debe de estar la conexión? Debe de ser paralela, ¿no? Tiene que estar entre dos nodos. Pero debe, ¿Quién? Tiene que ser una fuente de voltaje entre dos nodos de no referencia. Ajá. Tengo el caso aquí, tengo ese caso, tengo una fuente de voltaje entre dos nodos de no referencia. Sí. Sí. ¿Cuál de las ahí en fuentes? B2. Ajá. La de 10 voltajes y la de 5 y que es dependiente. Correcto, entonces aquí tengo esta primera fuente que es de voltaje, es una fuente ¿de qué tipo? independiente. Independiente. Y esta que tengo acá, ¿de qué tipo es? Es dependiente. Dependiente. Fuente de voltaje dependiente controlada Corriente. por corriente. Corriente. ¿Cuál es el parámetro de control? ¿Cuál es el parámetro de control? ¿Quién me controla el valor de esta fuente? El voltaje. No. La corriente. La corriente. La corriente I. ¿Y dónde está esta corriente I? En la resistencia de En 2. la resistencia 2. En la resistencia de 2. Ok, entonces es fuente independiente de voltaje, fuente dependiente de voltaje controlada por corriente y el parámetro de control está acá, circulando por acá. Entonces aquí tengo una situación en donde ambas fuentes, ambas están conectadas en nodos de no referencia. Por lo tanto, toda esta conexión va a ser el supernodo. Entonces, recuerden Entonces, no ustedes, importa que sean los tres. ¿perdón? Ahí no importa entonces los tres nodos que están marcados. No, no importa. Lo que importa es que las fuentes estén conectadas entre nodos de no referencia. Entonces, este es mi supernodo. Bueno, entonces ahora, como ya había hecho por allá su compañera, vamos a rotular corrientes para que después, ¿qué sigue después de que rotulemos corrientes? Aplicar las leyes. Ajá, ¿qué ley es la que aplicamos? Las de Kirchhoff y las de Ohm. Oh, exacto, entonces para el método de supernodos tengo que aplicar las dos leyes, la de corrientes y la de voltajes. Entonces aquí rotulé las corrientes de rama de la siguiente forma. Esta ya está rotulada, esta es I, esta es I1, la que pasa a través de la resistencia de 4, esta es I2, la que pasa a través de la resistencia de 3, estas son corrientes de una sola rama con un solo voltaje de nodo. Y después esta que llamé como I3, que sale del nodo 1 y llega al nodo 3. Entonces, esta es una corriente de rama que pasa a través de la resistencia de 6. Bien, entonces aquí vamos con la aplicación de ley de voltajes perdón, primero, ley de corrientes. La de voltajes ahorita la trabajamos. Entonces, es ley de corrientes de Kirchhoff a supernodo. ¿Cuál es el enunciado de la ley de corrientes de Kirchhoff? ¿Qué dice la ley de corrientes de Kirchhoff? La corriente que entra es la misma a la que sale. Entonces vamos a tener O que la suma de todas las corrientes es igual a 0. o que la suma algebraica de todas las corrientes es igual a 0. Entonces la suma de corrientes que entran, en este caso, al supernodo, tiene que ser igual a la suma de corrientes que salen del supernodo. Entonces, visualicemos en el circuito qué corrientes están entrando al nodo, al supernodo. De intensidad 3. ¿Qué Miss, pero otra? yo saliendo, ¿no?
Sí, de hecho, ahora sí habían superficies cerradas en Gauss. Aún no me... ¿Todavía no? No. Bueno, entonces, es correcto. Tengo entonces entrando I3 del lado derecho, pero también la tengo saliendo del lado izquierdo. ¿Qué otras están saliendo? ¿Qué otras corrientes están saliendo? I2. I2. Entonces aquí voy a tener I2. Ajá, ¿con otra? I1 y... Ajá, I1 e I. Ajá, entonces son todas las corrientes. Entonces, en primera instancia, cuando aplico ley de corrientes de Kirchhoff, no tomo en cuenta lo que está dentro del supernodo. Nada más tomo en cuenta lo que está fuera del supernodo, que en este caso son las corrientes. Bien, entonces de aquí voy a aplicar ley de Ohm. ¿Para qué utilizo ley de Ohm? Para despejar las intensidades, ¿no? Para expresar las intensidades en términos de voltajes. Como ya sabemos que esta I3 se va a anular con esta, pues ya ni escribo la ecuación de ley de Ohm para la I3. Pero sí para I2. I2, ¿qué voltaje me define la corriente 2? ¿Qué voltaje impulsa la corriente 2? 3, ¿no? V3. V3. V3, y voy a dividir entre 3. 3. Muy bien. Ahora, para la corriente 1. ¿Qué voltaje voy a utilizar para la corriente 1? V2. ¿Y qué resistencia voy a usar? La de 4. 4. Para I, V1. Sobre 2. voltaje V1 1, entre 2. correcto. Voltaje 1 entre 2. Entonces ahora lo que voy a hacer es sustituir. Ajá. Entonces acá decimos sustituyendo en ley de corrientes de Kirchhoff. Ahí nada más le quedarían 3 ecuaciones, ¿no? 3 ecuaciones. Ajá. Son 3 nodos. En el método normal sí, pero en este que es supernodo, voy a tener, sí, 3 ecuaciones, una de ley de corrientes y 2 de ley de voltajes. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en nodos normal, sí tendría yo 3 ecuaciones, pero este es supernodo, que sí te voy a tener 3 ecuaciones, una de ley de corrientes y 2 de ley de voltajes. Bien, entonces vamos sustituyendo y vamos a tener que aquí donde tenía I3 y se canceló con la I3 que tengo acá, ¿qué me queda en ese lado de la ecuación? En el lado izquierdo, 0. 0. 0 igual a I2. I2 es voltaje 3 sobre 3 ohms. Más I1, que es igual a voltaje 2 sobre resistencia 4. Más corriente, que es voltaje 1 sobre resistencia de 2 ohms. Para manejar enteros, ¿por qué me conviene multiplicar esta ecuación? ¿Por qué número? 12. 12. Entonces sería 12 por 0, pues es 0. Y me quedan 12 entre 3 es 4. ¿Sí? Aquí serían 4 veces voltaje 3. 12 entre 4 es 3. Y me queda entonces 3 veces voltaje 2. 12 entre 2 es 6. Y me quedan 6 veces voltaje 1. Aquí nada más haciendo un pequeño acomodo, la ecuación me queda 6 veces voltaje 1 más 3 veces voltaje 2 más, ¿qué es 4 veces? Voltaje 3. Esa es entonces mi primera ecuación que obtuve de... pero todo está igualado a 0, porque es ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, esta es mi ecuación número 1. Después de que aplico ley de corrientes, ¿cómo es que aplico ley de voltajes para el caso del supernodo?
¿Cómo aplico entonces ley de voltajes de Kirchhoff? ¿A dónde lo aplico? ¿Cómo lo hicimos? Para cada fuente, Miss. Entonces aquí es ley de voltajes de Kirchhoff a circuito auxiliar. Y voy a llamar al circuito auxiliar lo que tengo dentro del supernodo. Ahora sí voy a tomar en cuenta lo que tengo dentro del supernodo. Tengo entonces una fuente de voltaje de 10 volts y una fuente de voltaje controlada por corriente. Tengo aquí el nodo donde está el voltaje 2. Tengo aquí el nodo donde está el voltaje 1. Y acá el nodo donde está el voltaje 3. Entonces aquí la polaridad es más, menos. Son 10 volts. Aquí es menos, más. 5 veces I. Como nada más voy a tomar lo que está dentro del circuito, perdón, del supernodo, entonces el resto del circuito no me interesa. Ese ya lo trabajé con ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces nada más lo pongo por aquí, así punteado. Y voy a tener entonces que acá se mantiene mi nodo de referencia con su voltaje 0. Y las polaridades de mis voltajes, aquí entonces este es más, menos, porque recuerden que esta parte del circuito me va a asignar un potencial menor que en la parte superior del circuito. Entonces, ahora lo que voy a hacer es definir trayectorias cerradas de recorrido para establecer lo que llamo SA. ¿Qué viene siendo SA? Sentido de análisis. Exactamente. Entonces, este va a ser mi sentido de análisis. Entonces, aquí decimos, para la fuente de 10 volts. Si empiezo por aquí mi recorrido, tengo que ahí el voltaje 1 es menos por la polaridad que tengo. Entonces haría menos voltaje 1. Llego acá arriba y para la fuente de voltaje de 10, su polaridad es 10. Y luego paso por la fuente de 2, perdón, el nodo 2, cuya polaridad es positiva. Y llego al punto inicial de recorrido, que fue el nodo de referencia. Entonces esta sumatoria, suma algebraica de voltajes va a ser igual con 0. De aquí entonces puedo expresar esta ecuación como menos voltaje 1 más voltaje 2 igual con menos 10. Y aquí ya tenemos la segunda ecuación con la que vamos a trabajar. Esta es mi ecuación 2. Para obtener entonces la ecuación 3, entonces ahora voy con ley de voltajes de Kirchhoff a fuente que tiene un valor de 5I. Miss, ¿podría repetir lo de para la fuente de 10, por favor? Muy bien. Bueno, la rotulación sí está clara. Sí, Miss, eso sí. Ok, entonces aquí elijo en mi trayectoria cualquier punto, entonces inicio en el punto del nodo de referencia. Aquí entonces tengo un signo menos que corresponde al voltaje 1, porque esa es mi diferencia de potencial entre este punto y este, entonces sería menos B1. Continúo el recorrido en el sentido de análisis y me encuentro en la fuente de 10 con una polaridad de más 10. Continúo, me encuentro al voltaje 2 con una polaridad positiva, sería más 10. Y finalmente llego al punto inicial, que es el nodo de referencia. Entonces, aquí lo que tengo es una suma algebraica de voltajes. Acomodo nada más la ecuación. Aquí dejo menos voltaje 1 más voltaje 2 igual a menos 10. Este término lo paso del lado derecho. ¿Sí ya queda más claro? Sí, Miss, ya, gracias. Muy bien. Entonces, estamos con la otra fuente. Ley de voltajes de Kirchhoff a fuente de 5I volts. Entonces, aquí
Hacemos lo mismo. Parto del nodo de referencia y aquí voy a tener que, para el voltaje 2, también tengo un menos. Sería entonces menos voltaje 2. Continúo en el recorrido en este sentido y me encuentro la polaridad de la fuente dependiente, que sería menos 5i. Continúo y me encuentro al voltaje del nodo 3, que es positivo, más B3. Llego hasta el nodo de referencia, que es el punto inicial, y esta suma algebraica es igual con 0. Aquí entonces, a diferencia de la ecuación anterior, en donde nada más tengo voltajes, aquí tengo voltajes e intensidades. Lo que tengo que hacer es dejar esta ecuación en función nada más de puros voltajes. Lo que voy a hacer es sustituir I. Y esta corriente I ya la tengo por acá. Entonces lo que voy a hacer aquí es sustituir la corriente I. Y me queda menos voltaje 2 menos 5 veces I, pero I es igual a el voltaje 1 sobre 2 más voltaje 3, y esto es igual con 0. Entonces ahora sí ya tengo toda mi ecuación en función de voltajes. ¿Por qué número me conviene multiplicar? ¿6? 6. Por 2. Por 2. Por Dos. 2. Dos. Es lo que tengo. Es lo que tengo acá, ¿no? Entonces aquí sería por 2. Entonces aquí serían... Aquí sería entonces, si multiplico por 2, el primer término me queda como menos 2 veces voltaje 1, menos 2 con este 2 se cancelan y me quedan menos 5 veces. Ah, no, este es 1, ¿verdad? Es 2, perdón, ya me equivoqué. Aquí este es el primer término y es el voltaje 2. Entonces aquí me queda menos 5 veces voltaje 1 más 2 veces voltaje 3. Esto igual con 0. Entonces aquí nada más lo que hago es acomodar en orden. Aquí sería menos 5 veces voltaje 1, menos 2 veces voltaje 2, más 2 veces voltaje 3, y esto igual con 0. Entonces aquí ya obtuve la tercera ecuación que necesito para trabajar y encontrar los voltajes 1, 2 y 3. ¿Hasta ahí preguntas sobre el planteamiento de las ecuaciones? ¿Hasta ahí dudas? No, mis. Yo tengo una pequeña misa. Dígame. ¿En qué se basó para el sentido del... Ajá, ahora sí que para el sentido de análisis. Es arbitrario, lo pude haber puesto al revés y mi ecuación me da lo mismo. Ok, Ahorita muchas gracias. lo podemos ver, miren. Si pongo el sentido así, y parto otra vez de este punto, no, tendría que ser al revés. Sería lo mismo, ¿no? No, perdón, sería al revés, perdón. Sí, sí. Perdón. Entonces sería... sí. ¿De acuerdo? Así está el sentido contrario al sentido de análisis. Entonces parto de aquí. Parto de este nodo, entonces aquí me encuentro polaridad negativa para voltaje 2, menos voltaje 2, para la fuente de 10 volts, menos 10 volts, para el nodo 1, me queda como más voltaje 1, y esto igual con 0. Entonces, si dejo el 10 en el lado izquierdo y paso al lado derecho los demás términos, me queda aquí voltaje 2 menos voltaje 1. ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. Entonces me da Sí, exactamente la misma ecuación. Ajá, entonces el sentido de análisis es arbitrario. Ok, muchas ¿alguna gracias. otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, mis. ¿No? Bueno, entonces pasamos a la solución del sistema. Entonces aquí vamos a tener que el sistema matricial de mis tres ecuaciones lineales me va a quedar en la matriz de coeficientes 6, menos 1, menos 5, 3,
1, menos 2, 4, 0 y 2. Entonces, esta es la matriz de coeficientes. Vean ustedes que uso corchetes redondos para que no los confundan con los rectos, que luego me confunden determinante con matriz. Entonces, para diferenciarlos perfectamente bien. Entonces, este es mi vector de incógnitas, B1, B2, B3, mi vector de términos independientes, 0, menos 10 y 0. Entonces aquí este sistema lo vamos a resolver por el método montante. ¿Conocen el método montante? Ese sí, no, Miss. ¿No lo conocen? No, Miss. Sí, Bueno. pero está muy enredado, ¿no, Miss? Ahorita lo vamos a explicar y ustedes me dicen si está enredado. A ver, entonces para el método montante, la ventaja que tengo es que es una variante del Gauss, pero aquí no voy a manejar, ¿cómo se llaman? Fracciones. El método montante me permite trabajarlo con puros números enteros. Entonces, ¿en qué consiste? Voy a construir la matriz ampliada, que serían 6, menos 1, menos 5, 3, 1, menos 2, 4, 0 y 2. Es mi matriz de coeficientes. Entonces, aquí agrego el vector de términos independientes, 0, menos 10 y 0. Entonces, montante dice, voy a tomar un pivote en mi primera iteración y siempre este pivote en la primera iteración va a ser 1. Entonces, lo que hago es tomar a como factor, este número como factor, y lo que hago acá es trasladar mi primer renglón tal cual está. 6, 3, 4 y 0. Como yo sé que tengo que trabajar para generar ceros abajo de la diagonal, pues de una vez los pongo para que hago las operaciones. Entonces, para determinar los demás elementos, lo que voy a hacer es tomar los siguientes determinantes. Tomo el determinante formado por 6, 6, menos 1, 3 y 1. Estoy tomando este pequeño determinante. Y lo voy a dividir entre el pivote. Para esta primera iteración mi pivote es 1. Entonces aquí serían 6 por 1, 6 y menos 3 por 3 me da entonces 3. Entre el pivote que es 1, entonces aquí tengo que es 9. Entonces este elemento pasa a un valor 9. Continúo, entonces ahora tomo el siguiente determinante formado por, vamos a hacerlo por acá para que nos alcance el espacio. Entonces aquí sería 6. Ya tomé esta columna, ahora voy a tomar esta. 6, 4. Sigo acá teniendo menos 1 y acá abajo del 4 tengo un 0. Entonces, este determinante lo voy a dividir entre el pivote que es 1 y serían 6 por 0, 0. Menos 1 por menos 4 me queda más 4. Entonces quiere decir que este término vale 4. Continúo y entonces ahora el siguiente determinante va a ser 6 menos 1 y ahora trabajo esta columna. 6 menos 1, y aquí serían 0 y menos 10. Entonces aquí serían 6 por menos 10, serían menos 60. 1 por 0, pues 0. Entonces aquí este otro elemento pasa a ser menos 60. Entonces en esta primera iteración ven ustedes que no tengo fracciones, no hay fracciones. Y mis determinantes son sencillos, son de 2 por 2. Hasta aquí entonces preguntas sobre cómo obtuve estos valores. No, Miss. Solo del pivote, ¿cómo se dio cuenta que es igual a 1? Es la regla ¿Qué es lo que general. yo también a preguntar? Es la regla general del método montante. Ok. Entonces es una regla que el primer pivote Entonces siempre es va a ser 1. Ajá, siempre va a ser 1. Obviamente en la siguiente iteración va a cambiar. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos con los elementos del tercer renglón. Vamos a ver entonces ahora. Tomo el siguiente determinante que serían 6 con menos 5. Y ahora serían
3 con menos 2. 3 con menos 2. Entonces serían 2 por 6, 12. Menos por menos más. Aquí serían más 15. Aquí son menos 12, perdón. Menos 12 más 15. Y esto nos da un valor de 3. Entonces este elemento vale 3. El siguiente determinante sería entonces 6 con menos 5 y 4 con 2. 4 con 2. Entonces aquí serían 2 por 6 son 12, menos 5 por 4 menos 20 por el menos del producto que serían aquí 20. Entonces aquí tengo que esto es 32. Este elemento pasa a ser 32. Este elemento que me falta, el del tercer renglón, columna 4, sería entonces, otra vez, la primera columna, 6 menos 5, 0 y 0. 0 y 0. Entonces, este determinante es 0, por lo tanto, este elemento pasa a ser 0. Entonces, vean ustedes que no tengo fracciones. Esa es mi ventaja del montante. Bueno, entonces ahora, para la siguiente iteración. Para la siguiente iteración, ahora mi pivote es 6, que fue el que tomé acá, ¿sí? Mi pivote es 6. Entonces ahora voy a tomar a este como factor y voy a reescribir mi matriz de la siguiente forma. Como este ahora va a ser mi factor, entonces paso ese segundo renglón tal cual está, 0, 9, 4, menos 60. Y acá sigo teniendo entonces, bueno, ahora ese es mi factor, entonces acá este cambia a 9, 0 y 0. Y yo sé entonces que mi método de Gauss me dice que tengo que generar ceros arriba y abajo de la diagonal principal. Entonces aquí sería 0. Entonces ahora voy a trabajar para encontrar estos elementos. Entonces aquí este es un paso que se obvia porque se sabe que esto surge del método de Gauss. Entonces aquí para ahorrar pasos pues ya directamente sé que aquí voy a tener ceros abajo, arriba y abajo. Entonces ahora para determinar los demás elementos voy a tomar el siguiente determinante de acá. De acá voy a trabajar, entonces serían, mi primera columna es 9 y 3. Es este elemento y este. La siguiente columna es 4 y 32. Ahora voy a dividir entre el pivote 1. Mi pivote 1 es 6. Entonces aquí serían 9 por 32 menos 3 por 4. Y esto lo voy a dividir entre el pivote 1 que es 6. Haciendo operaciones, entonces, este determinante me da 46. Quiere decir que este elemento es igual a 46. Voy con el siguiente, que sería entonces la misma primera columna, 9 y 3, pero ahora voy a tomar la segunda columna como 4 y 32. Y esto lo voy a dividir entre el pivote 1, que es 6. Entonces aquí serían, no, estoy repitiendo lo anterior, perdón. Esto ya lo hice. Entonces voy a tomar la siguiente columna, esta, que serían menos 60 y 0. Aquí entonces 9 por 0, 0, y aquí me quedan 3 por menos 60, son menos 180, por el menos del producto serían 180 entre 6, y esto me da 30. Entonces quiere decir que aquí en esta posición este valor es 30. Ahora, hay una característica. Cuando voy a calcular los elementos que están arriba del renglón que tomé como referencia, aquí hay una característica importante. El determinante que voy a calcular lo debo de multiplicar por menos 1, es decir, los elementos que están arriba. Entonces, para los elementos que están arriba, que sería este y este, voy a trabajar de la siguiente manera. Entonces, sería tomar la primera columna, que es 3, 9, esa está, 3 y 9. Y 4 y 4. 4 y 4.
Esto siempre va por menos, siempre. Es una regla para lo que tengo por arriba del renglón de referencia. Y lo voy a dividir entonces entre el pivote, que es 6. Entonces aquí me queda menos, que va a multiplicar a 3 por 4 serían 12, 9 por 4 serían menos 36, entre 6, esto nos da igual a menos, aquí nos da menos 4. Finalmente, entonces aquí mi valor se convierte a positivo y quiere decir entonces que este elemento pasa a ser 4. El siguiente elemento que me falta del término independiente sería entonces la primera columna también, todo multiplicado por menos 1, serían 3, 9, y ahora serían 0 y menos 60. Este determinante va multiplicado por 6, pero va dividido entre 6, entonces sería aquí menos, serían 3 por menos 60, serían menos 180. El otro producto es 0, entonces aquí divido entre menos 6, y esto me va a dar que el resultado es 30. Entonces acá también tengo 30. Bien, entonces para la siguiente iteración, ahora voy a tomar a este como factor. En la siguiente iteración, entonces, veamos cómo nos queda esa ecuación. Entonces, ese tercer renglón pasa tal cual está. Entonces, aquí serían 0, 0, 46 y 30. Entonces, aquí yo sé que voy a trabajar para generar ceros arriba y abajo de la diagonal principal. Y nada más voy a determinar entonces los últimos dos elementos que tengo en esta parte. Entonces, que es la referencia, es el factor. Me queda entonces por la parte de abajo, entonces los determinantes que tengo que hacer también van a ir multiplicados por un menos. Entonces aquí sería menos, y sería entonces, serían 4 que es esta columna, 4 y 46, 4 y 46, y 30 y 30. 30 y 30. Ahora mi pivote aquí. ¿Cuál va a ser mi pivote aquí? 46. No. 9, ¿no, Miss? Sí. 9. Entonces aquí lo voy a dividir entre 9. Entre 9, ok. Entonces ahí ya me quedan menos, que va a multiplicar a 4 menos 4 por 30 serían 120, menos 46 por 30, ¿verdad? Menos 1380. Esto va dividido entre 9, y haciendo todas las operaciones, esto me da 140. Entonces quiere decir que este término vale 140. Bueno, ahí imagínense que es 1. El último determinante entonces me va a quedar también como menos, y voy a trabajar con 4, 46, serían, estoy trabajando con 4, 46 y menos 60 con 30. Divido entonces entre 9, aquí me queda, entonces serían menos 4 por 30 serían 120, 46 por menos 60, por el menos del producto sería más 2760. Esto lo divido entre 9, y me queda que este determinante, perdón, este término me va a quedar como menos 320. Menos 320. Y entonces ya, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando ya tengo estos resultados, si vuelvo a mis variables originales, ¿cómo me quedaría escrito el sistema? Bueno, aquí nos quedó que 46, 0, 0, 0, 0, no, perdón, 46, en la diagonal principal.
46. 0, 0, 0, 46. Y acá nos quedó 140 menos 320 y 30. Si de aquí factorizo lo que tengo en la diagonal principal, bueno, lo que voy a tener aquí es que el determinante vale 46. Aquí el determinante de la matriz de coeficientes vale 46. Bueno, entonces esto volviéndolo a ecuaciones algebraicas, aquí tengo que son 46 veces voltaje 1 igual a 140. Luego que serían 46 veces voltaje 2 igual a menos 320. Y 46 veces voltaje 3 es igual a 30. De aquí puedo despejar y tengo que el voltaje 1 es igual a 140 sobre 46. Voltaje 2 es igual a menos 320 sobre 46. Y voltaje 3 es igual a 30 sobre 46. Voltaje 1 entonces nos va a dar de 3.04 volts. Voltaje 2 nos da de menos 6.95 volts. Y voltaje 3 igual a 0.652 volts. ¿Ya revisaron por ahí cómo funciona su calculadora para resolver sistemas de ecuaciones? Miss, yo No, lo hice Miss. por el método de Gauss y Ujú. el primer voltaje me salió de 10 sobre 3. 10 tercios. 3.04 aproximado, ¿sí? El segundo me dio menos 20 sobre 3 Menos 20 tercios. Sí, es aproximado, ¿no? y el, 6.66, ajá. y el tercero me dio 5 sobre 3. 5 tercios. Un 5 tercios. 5 Ese no, tercios. ese da 1.66, sí, como lo que dice mi compañero. Con Gauss. Sí, con Gauss. Verifíquelo. Estos resultados son del texto. Lo verifiqué con el texto. Coinciden con el texto. Verifíquenlo, por favor. La determinante sí da lo mismo, Miss. El determinante. Sí, el determinante da 46. Bueno, entonces, vean en cuántos pasos hicimos el ejercicio. 1, 2, 3, 4 iteraciones. Conforme vamos teniendo más habilidad, pues los determinantes los podemos hacer mentales, ¿sí? Y ahí ir poniendo los valores acá en el sistema modificado. ¿Qué les pareció el método? Extenso. Extenso por los determinantes. Tedioso. Les es más fácil el Gauss con fracciones. Tienen que multiplicar renglón, después sumar con el otro, eliminar, volver a construir el renglón, volver a construir la matriz. Bueno, aquí está, esta es otra opción, ahí la pueden considerar, si no pueden usar en la opción de sistema de solución que ustedes prefieran. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas sobre este ejercicio? Miss, por ejemplo, ya digamos en un ejercicio cualquiera, nosotros podemos usar el método que más se nos haga conveniente para el determinante, ¿no? Sí. Sí, es correcto. Lo único que hago es presentarles diferentes opciones. Ahí ustedes escogen la que les sea más conveniente. Lo que sí en el examen, pues tienen que hacer todo el procedimiento de solución y únicamente verificar, ya sea con su calculadora. Por eso es que les insisto en que vean cómo funciona su calculadora para resolver sistemas. Eso es importante porque con esa última parte en el examen pueden verificar si su procedimiento en la solución del sistema estuvo correcto. Y si no, pues corregir antes de que entreguen su examen. ¿De acuerdo? Sí, Inge. Muy bien. Entonces tenemos este otro
este otro ejercicio. ¿Alguien quiere resolverlo o por lo menos plantearlo? Ese está en Siemens, Miss. Sí, hay que ver aquí las características. Dice, ejemplo 6, subtema 2.2, perdón, método de supernodos, circuito con fuentes de voltaje. Entonces, aquí tengo ejemplo 6, determina los voltajes B1, B2 y B3 en el circuito de la figura aplicando el análisis nodal. Entonces, aquí tengo una fuente. ¿De qué tipo es esta fuente? Independiente de corriente. Independiente de corriente. ¿Y esta que tengo acá? Una fuente dependiente controlada por voltaje. Una fuente dependiente de voltaje controlada por voltaje. ¿Cuál es el parámetro de control? B0. Voltaje cero. El voltaje cero está en extremos de esta conductancia. ¿Y esta otra fuente que tengo acá? Independiente. De voltaje. Independiente de voltaje e independiente de corriente. Bueno, entonces aquí señalo mi nodo de referencia. ¿Sí? Ya los demás nodos ya están marcados. Son 4 nodos, 3 de no referencia y el de referencia. Ahora, ¿qué configuración tengo aquí? Tengo fuentes de voltaje conectadas entre nodos de no referencia. ¿Tengo alguna fuente de voltaje conectada entre dos nodos de no referencia? Sí, la fuente independiente. Digo, dependiente. La fuente dependiente. Entonces, acuérdense, la teoría nos dice que existe un supernodo cuando tengo una fuente de voltaje independiente o dependiente conectada entre dos nodos de no referencia. Entonces, esta parte viene siendo el supernodo. Y también tengo otra fuente de voltaje, pero esta, ¿cómo está conectada? Esta otra fuente de voltaje independiente, en este caso. Entre un nodo de no referencia y el de referencia. ¿Y qué me dice el método? ¿Qué me dice la teoría? ¿Qué pasa cuando esto está de esta forma conectado? ¿Qué es lo que pasa? Es un caso 1, ¿no, Miss? Ajá, ¿y qué me dice el caso 1? ¿Qué me dice el caso 1? Cuando tengo conectada una fuente de voltaje entre uno de no referencia y el de referencia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué habíamos dicho que pasaba? ¿Es el mismo del de la fuente, profa? ¿Perdón? ¿Es el mismo del de la fuente? Ajá, ¿quién es el mismo? Bueno, en ese caso el voltaje 3. Correcto, el voltaje 3 se fija con el valor de la fuente que está conectada entre el nodo 3 y el de referencia. Entonces, ¿con esto qué gano? Pues ya mis incógnitas se reducen a 2, ¿no? Aquí ya sé cuánto vale el voltaje 3, esto ya lo tengo definido. Tengo que trabajar entonces para encontrar voltaje 2 y voltaje 1. Ahora, aquí hay una situación interesante. Aquí las resistencias o estos elementos pasivos están medidos en Siemens. ¿El Siemens de qué unidad es? ¿De qué parámetro es? Es la conductancia. ¿Y la conductancia cómo se define? Es el recíproco de la resistencia. ¿Con qué letra la identificamos? Con la letra Con la G. Con la letra G. Entonces, la conductancia es el inverso de la resistencia y se mide en Siemens. Ok. Entonces, si para la resistencia, la corriente, según Ohm,
viene siendo igual al voltaje sobre resistencia. Para la conductancia, la corriente, ¿cómo la tengo que escribir? Tomando en cuenta esta definición. Vamos, si separo este término, 1 sobre R, que multiplica el voltaje, ¿es lo mismo que lo que tengo acá? Sí, Sí. Entonces, si sustituyo 1 sobre R por G, la expresión de corriente para conductancia me queda conductancia por voltaje. ¿Sí? Entonces, para la conductancia, la corriente se calcula multiplicando el valor de conductancia por el voltaje que tengo en extremos de esta conductancia. Entonces, esta ecuación es importante para solucionar nuestro ejercicio. Bien, entonces aquí ya identifiqué nodos de no referencia, ya están rotulados, ya puse el nodo de no referencia. Por ahí alguien está haciendo ruido, por favor, cierre su micrófono. Tengo entonces aquí ya identificado el supernodo y el caso 1. Entonces ahora lo que tengo que hacer es rotular las corrientes. Entonces aquí tengo que esta corriente de 5 amperes va a circular y entrar hacia el nodo 1, o se hace el supernodo. Aquí a través de la conductancia de un Siemens voy a marcar otra corriente que la llamo corriente 2. Por acá arriba voy a tener otra corriente que sale del nodo 1 y llega al nodo 3 y la voy a llamar como corriente 1. Entonces esta es corriente 1. En la conductancia de 4 Siemens voy a marcar una corriente que la llamo I3. Y en la conductancia de 8 tengo otra corriente que la llamo I4. Una vez que tenga rotuladas las corrientes, paso entonces a la aplicación de ley de corrientes de Kirchhoff a supernodo. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. ¿Mm? Entonces, aquí vamos a ver, si estoy aplicando ley de corrientes para el supernodo, ¿qué corrientes entran al supernodo? Del lado izquierdo, ¿qué corrientes entran? La de 5 La de 5. y también I4. Ajá, ese sería del lado derecho. Del lado derecho, entonces serían 5 e 4 son las que entran al supernodo. ¿Cuáles son las que salen del supernodo? I3. I1, I2, I3. Y 3, ajá. Y 2 I1. e 1. Bueno, después de que hacemos esto, aplicamos entonces ley de Ohm para las conductancias. ¿Y qué vamos a tener? La corriente 4, que es esta, va a quedar definida por una diferencia de potencial. ¿Cómo me escribo esta diferencia de potencial? B3 menos B2. Ajá, voltaje 3 menos voltaje 1, y voy a multiplicar por la conductancia, que Ah, sería en este por caso 8. 8. La siguiente corriente, que es la corriente, corriente 3, la corriente 3, la corriente 3, sería entonces, ¿qué voltaje multiplico por qué conductancia? B2 por 4. V2 por 4. Voltaje 2 por 4 Siemens. Corriente 3, voy con corriente 2. ¿Qué voltaje voy a multiplicar por la conductancia? Corriente 2. Corriente 2 es B1. Voltaje 1 por la conductancia de 1.
Y ahí ya las tengo. Entonces, lo que sigue es sustituirlas. Entonces sería 5 amperes más 4, más corriente 4, que sería voltaje 3 menos voltaje 1 por 8, igual a corriente 3, que es 4 veces voltaje 2, más corriente 2, que es voltaje 1, que me falta más, y 3. Y 3 que es 4 veces voltaje 2. Entonces aquí lo que tengo que hacer es simplificar términos. ¿Y qué voy a tener? Sería entonces los 5 amperes más 8 veces voltaje 3 menos 8 veces voltaje 1 igual a 4 veces voltaje 2 más 4 veces voltaje 2. ¿Sí está bien? ¿Sí está bien aquí? A ver. A ver, entonces es corriente 2. A ver, corriente 2 es voltaje 2 por 4. No, este es corriente 3. Voltaje 2 por 4. Luego sería corriente 2, que es voltaje 1. Y luego sería corriente 1. Me faltó la corriente 1. La corriente 1. ¿Quién define la corriente 1? Miss, en la I4 no sería B3 menos B2. En la I4. I4. Sí, tiene razón. Gracias. Aquí también corrijo. Entonces es B3, voltaje 2 menos voltaje 3 menos voltaje 2. Y estaba entonces revisando aquí para la corriente 1. Para la corriente 1, ¿qué diferencia de potencial debo tomar? Para la corriente 1. Es B1 menos B3 B1. por Ajá. 2. Voltaje 1 menos voltaje 3 por la conductancia, que es 2. Sí, este término me faltaba. Sí. Entonces acá revisamos, entonces serían 5, más I4, pero I4 es esto. Luego serían I3 es 4 veces I2, y luego sería I2, que es una vez B1, y luego sería corriente 1, que es voltaje 1 menos voltaje 3 por 2. Ahora sí, entonces vamos a simplificar. Entonces aquí de este lado, ¿qué me queda? 4 veces voltaje 2 más una vez voltaje 1 más 2 veces voltaje 1 menos 2 veces voltaje 3. Ahora sí, simplificamos términos y ¿qué tendríamos? Sería entonces aquí 5. 5 igual a menos 8 veces voltaje 3 más 8 veces voltaje 1. De este lado, que puedo simplificar, 4 más 2 serían 6 veces voltaje 2. 6 veces voltaje 2 más una vez voltaje 1. A ver, entonces serían aquí 8 menos 8 Ahí, menos profe, en 8. el primero ese, 4, 2, en menos 6. 8B1, está mal, es menos 8B2. Correcto. Sí, tiene razón. Gracias. Aquí. Acá también. Sí, es lo que habíamos corregido hace un momento. Este es voltaje 2. Entonces aquí serían 4 con 2 serían 6, lo que sería más B1, y luego serían menos 2 veces voltaje 3. Sigo simplificando, entonces aquí serían 5 igual a menos 8 menos 2 serían menos 10 veces voltaje 3. 8 más 6, aquí serían 14 veces voltaje 2 más una vez el voltaje 1. A ver, entonces nada más aquí estoy checando la ecuación.
ver, vamos acá. Entonces aquí I4 es B3 menos B2 por 8. I3 es voltaje 2 por 4. Y 2 es voltaje 1 por 1. Y 1 es voltaje 1 menos voltaje 2 por 3. Aquí serían B2 menos B3 menos B2 por 8. Corriente 3, 4 veces I2. Corriente 2, una vez B1. Aquí serían B1 menos B2. B3, perdón, por 2. Para la corriente 1. Sustituyo por acá, entonces serían 5. 8 veces B3 menos 8 veces B2 igual a 4B1 más 4B2 por más B1 más 2 veces B1 menos 2 veces B3. Entonces aquí serían menos 8 voltaje 3 más 8 voltaje 2. Aquí serían 4 más 2 serían 6. Aquí serían B1, aquí serían menos B3. Entonces aquí vamos a tener Ay, ¿por qué dijo que era el 6, profa? El 6 Porque aquí ya me equivoqué. el otro es de V1. Aquí ya me equivoqué. Sí, por eso estaba yo verificando con mi nota, con mi apunte. Sí, porque aquí son 4 veces B1, perdón, 4 veces B2, pero estos son voltajes 1. Entonces, aquí, al simplificar estos dos términos con voltaje 1, me queda 3 veces voltaje 1. Entonces, acá, para el voltaje 2, se Son modifica. 12V2. Sí, gracias. Y para el voltaje 1 me quedan 3. 3 veces voltaje 1. Muy bien. Ahora, ya sabemos ¿cuánto vale B3? Sí, vale 13. Vale 13. Entonces, este término que contiene voltaje 3 lo paso del otro lado, cambia el signo y lo voy a multiplicar por 13, porque estamos sustituyendo el valor que ya habíamos averiguado desde el inicio para el voltaje 3. Entonces serían, lo paso al otro lado, cambia positivo, y esto sería entonces igual a 12 veces voltaje 2 más 3 veces voltaje 1. Entonces aquí serían 10 por 13 serían 130, más 5 serían 135, igual a 3 veces voltaje 1 más 12 veces voltaje 2. Esa es entonces la ecuación número 1 para empezar a resolver mi sistema. ¿Preguntas? Perdón, Miss, ¿qué hizo ahí en la sustitución, perdón? Aquí Sí, ajá. tomamos en cuenta esto que ya habíamos averiguado al inicio. Ya habíamos dicho que estando una fuente de voltaje entre un nodo de no referencia y el de referencia, se fija ese voltaje como el de la fuente, son 13 volts. Entonces aquí, esta incógnita yo sé que ya la tengo definida, es de 13 volts. Entonces lo único que hice aquí es, en lugar de V3, puse el valor y el término lo pasé al otro miembro, le cambio el signo. Y acá de este lado, pues ya nada más son los mismos términos que tenía del lado derecho. ¿Sí lo ven? Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces, después de que ya aplico ley de corrientes, ¿qué sigue? Ley de voltajes a supernodo. Ajá, entonces ahora vamos con ley de voltajes de Kirchhoff a supernodo. Y me voy a auxiliar de un circuito en donde aparece ya nada más lo que tengo dentro del supernodo, que sería la fuente dependiente de voltaje controlada por voltaje. Entonces aquí su polaridad es más, menos, su valor es 2 veces voltaje 0. Y el resto del circuito lo dejo nada más indicado con puntos, porque ahorita no voy a trabajar lo que tengo en el resto del circuito, voy a trabajar nada más lo que tengo dentro del supernodo.
Entonces lo que hago aquí es marcar mi nodo de referencia y los voltajes de nodo que tengo en este caso. Entonces aquí tengo lo que llamo el voltaje 1 o lo que rotulé, o lo que ya aparecía rotulado como voltaje 1 y voltaje 2. Las polaridades aquí serían más, menos, más, menos. El sentido de análisis. Este es mi sentido de análisis. Y empiezo a hacer el recorrido. Desde el nodo de no referencia me toca ver entonces que sería menos el voltaje 1, que sería más 2 veces el voltaje 0, más, aquí está esta polaridad para el voltaje 2, llego al punto de referencia y esta suma algebraica es igual a 0. Aquí tengo entonces 3 incógnitas. Se entiende que mi ecuación debe de contener solamente 2, porque una de ellas ya la conozco, pero aquí puedo relacionar este voltaje 0. ¿Con qué voltaje de nodo puedo relacionar el voltaje de 0? Voltaje 2. Ajá. Es exactamente el que tengo acá, en extremos de la conductancia de 4 siemens. Este es el voltaje 2 y este es el voltaje de 0. Entonces lo que hago es sustituir, y al sustituir en esta ecuación es menos voltaje 1 más 2 veces voltaje 0, pero voltaje 0 es voltaje 2 más voltaje 2, y esto es igual con 0. Entonces aquí me queda que sería menos el voltaje 1 más 3 veces el voltaje 2, y esto es igual con 0. Entonces aquí tengo lo que sería la segunda ecuación a resolver. Entonces tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Qué sigue? ¿Qué más puedo hacer? Ya se procedería a resolver ambas ecuaciones. Ya se procede a resolver ambas ecuaciones. Pues ahí despejar la ecuación 2, ¿no, Miss? A despejar la ecuación 2. ¿Qué despejo de la ecuación 2? Sería B1 es igual a 3 V2. Entonces tengo que 3 veces voltaje 2 es igual a el voltaje 1. ¿De acuerdo? Ya que despejo, ¿qué hago? Lo sustituimos en la primera. Entonces aquí sustituimos en ecuación 1. Entonces al sustituir me queda 135 igual a 3 veces por el voltaje 1, pero el voltaje 1 es 3 veces voltaje 2 más 12 veces voltaje 2. Haciendo operaciones por aquí, entonces nos queda que serían 135 igual a 3 por 3, 9, más 12, serían 21 veces voltaje 2. Despejamos entonces de aquí voltaje 2, y el voltaje 2 va a ser igual a de 135 entre 21. Y esto nos da voltaje 2, 6.42. Verifiquen la operación, por favor. Sí. Ok. Con el despeje que ya hice para el voltaje 1, entonces ya conociendo el voltaje 2, pues puedo sustituir y directamente saber cuánto vale el voltaje 2. Entonces aquí vamos a tener, perdón, el voltaje 1. Entonces aquí vamos a tener que el voltaje 1 va a ser igual a 3 veces el voltaje 2. El voltaje 1 sería entonces 3 veces 6.42 volts, que es lo que vale el voltaje 2. El voltaje 1, entonces, perdón, el voltaje 1, ¿cuánto vale? Por favor, hagan la operación. Voltaje 1. 19.26. 19.26 volts. Y ya tengo entonces
los valores de voltaje que me piden. Voltaje 3, 13 volts, esto lo averiguamos desde el principio. Voltaje 1, 19.6. Y voltaje 2, 6.42. Entonces, si yo utilizo un voltímetro, se entiende que al conectarlo entre el nodo 1 y el nodo de referencia, este voltímetro me va a medir 19.2 volts. Y el voltaje 2 me va a medir entre este punto y este, va a medir 6.42 volts. ¿Sí? Entonces recuerden ustedes que los voltajes del nodo no es un voltaje nada más en un punto, es una diferencia de potencial entre este nodo y el de referencia. Bien, ¿preguntas hasta aquí sobre este ejercicio? ¿Dudas? No, Inge. Muy bien, entonces vean que antes de empezar a resolver cualquier ejercicio, lo primero que tengo que hacer es revisarlo, ver qué topología tiene, en qué caso cae, y de ahí entonces ya aplicar lo que corresponda de acuerdo a lo que la teoría me dice y de acuerdo a la configuración. Puedo identificar si es un circuito de nodos normales o puedo identificar si es un circuito que contiene supernodos. También puedo identificar si una de las variables ya está definida al tener una fuente de voltaje conectada entre un nodo de no referencia y el de referencia. Bien, entonces hasta aquí, ahora sí ya el método de nodos para la siguiente sesión. Entonces, ahora sí nos veremos para empezar con el tema de mallas. Ok, Miss, está bien. Ok, Miss. Ok, Entonces, Miss. nos